continuando como con el proceso, entonces vamos a pasar a lo que se conoce como semántica. La semántica nos ayuda un poco como en esa composición de palabras. Esto ya lo vimos el año pasado, entonces va a ser muy sencillito para los estudiantes y la idea es como haciendo una suma. Entonces, peli más que es pelirrojo, entonces los niños escribirían pelirrojo acá. La palabra junta, pelirrojo. ¿Sí? Ahí. El año pasado hicimos esto 2 veces. Entonces, abre viento, media, lata, rompe noche. Entonces, la idea es unirlas con una línea y ya luego de unirlas, las vuelven a escribir acá. Y resulta que cuando también hablamos de palabras, estas palabras tienen una relación que se llama familia de palabras. Son palabras que en ese proceso no resta. En ese proceso, entonces tienen un inicio, pero si me hablan, por ejemplo, de floras, yo ya mismo sé, me están hablando de flores. Florero, yo ya mismo relaciono con la palabra principal que es flor. Me están hablando de, me están hablando de florido, entonces yo ya sé que tiene que ver con flores. En el caso acá del ejemplo de caballo, por ejemplo, caballo, yo ya digo caballero. Antes resulta que los caballeros iban en caballo a visitar las damas. Entonces de ahí quedó la palabra caballeriza, caballete, casa, casero, caserío. Son palabras que tienen familiaridad. Entonces la idea es fijarse en los elementos. Son como las mamás de las palabras. Y luego lo van a relacionar con los oficios y luego con esos lugares donde se venden. Es muy fácil. Entonces, por ejemplo, está zapato, ahí ya está, esto está hecho, zapatos, zapatero, zapatería, entonces reloj, y la idea es que lo relacionen como el ejemplo. Bueno, ya luego pasaríamos a una parte que es de literatura, recordar, ¿cierto? Cuando hablamos de los cuentos, y eso lo saben las mamás mucho, nos han hablado un poco de lo que significa las partes del cuento, las formas de la poesía. Entonces, en este caso tenemos un texto que se llama Un día visité un zoológico en compañía de mi familia. De pronto de los árboles salió un mico que se había escapado. Mi hermana salió detrás de él y se perdieron entre los matorrales. Después de buscarlos un buen rato, encontramos a mi hermana y al mico durmiendo, agotados de tanto correr. Entonces, si analizamos cómo está acá, entonces analizando, tenemos que la situación inicial corresponde a un cuándo, dónde y quiénes, ¿sí? Los personajes, eso es la situación inicial. Y en el desarrollo hay un momento como problema, como de caos, como de que cambia ese inicio, y al final como una especie de resolución de ese problema. Entonces, eso se encuentra mucho en los tipos de texto que conocemos como cuentos, novelas, fábulas y leyendas. ¿Listo? Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer un cuento en donde vamos a aplicar, se llama El gato y el ratón. Un día, un pequeño ratón se cayó a un barril de vino y chillaba como un loco para que alguien lo sacara. En eso pasó por allí un gato grande que al verlo en aprietos le dijo, ¿quieres que te saque? Le preguntó el gato al ratón. Sácame por favor que me estoy ahogando, respondió el ratón. Te voy a sacar, ratón, pero antes quiero que me prometas que siempre que te llame vendrás a ponerte a mis pies. ¿De acuerdo? De acuerdo, gato, te lo prometo, dijo el ratón. Y el gato sacó al ratón del barril de vino y lo dejó irse, porque ese día no tenía hambre. 3 días después el gato estaba muerto de hambre. Ratón, ven acá, gritó con voz muy fuerte. Ni lo sueñes, gato, le respondió el ratón, bien escondido en su cueva. ¿Es así como cumples tus promesas, ratón? ¿Acaso olvidaste que cuando caíste en el barril de vino, prometiste que si te ayudaba te pondrías a mis pies cada vez que te llamara? Claro que me acuerdo de mi promesa, respondió el ratón, pero ese día había bebido tanto vino que no supe lo que decía. Entonces, luego de leer el cuento, la idea es que ustedes, con ayuda, van a nominar, ponerle un número de acuerdo a lo que pasa. Entonces, ¿qué pasó primero? El gato saca al ratón del barril del vino. Un ratón cae en un barril del vino. El ratón se esconde del gato.
Un día el gato estaba muerto de hambre. ¿Qué pasó primero? Esta. Entonces la idea es que escriban el número y luego vayan escribiendo qué pasó después, tercero y cuarto. Luego van a colorear solo la escena donde presenta, donde aparece el problema que se le presenta a uno de los personajes. Por ejemplo, acá está el ratón caído y acá se ve el gato. Entonces ustedes van a colorear la que consideran ustedes que es el problema que se presentó. Luego van a... ¿cuándo sería el desarrollo del cuento? Cuando hay como, ay no, pasó acá un problema. Entonces ustedes elegirían cuál sería esa situación. Entonces, por ejemplo, cuando el gato le propone un trato al ratón para sacarlo, el gato ve al ratón en el barril, el ratón se esconde del gato. ¿Cuál es ese problema? Hay que pensarlo cuál. Listo. Y acá van a colorear la escena que muestra la situación final del cuento. Entonces, el gato y el ratón juntos o el gato en la cueva. Y también lo que van a hacer es que van a buscar palabras que están en el cuento que tienen M antes de P y B y las van a escribir acá usando comas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, van a subrayar, ¿sí? Van a subrayar, por ejemplo, y las escriben abajo. Entonces se van a fijar que tenga la M y la P antes. Por ejemplo, no sé, hambre. Acá hay una. Volvió a aparecer acá. Entonces la idea es buscar, por ejemplo, acá hay otra cumples. Entonces después de que las busquen, las escriben acá, en esta línea. ¿Listo? Acá. Y acá, recuerden lo de los signos, van a escribir 3 preguntas que aparecen en el texto. Y las escriben acá. ¿Listo? Y en esta partecita van a ordenar, ¿sí? Las oraciones. ¿Cómo, profe, ordenar las oraciones? Muy fácil. Van a escribir cómo sería, va a ayudarles con esto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el gato es grande. Recuerden que las oraciones finalizan en un punto. Ahí tienen una pista. Entonces, el gato es grande. Todos los que terminen con punto, ese es el final. Y los que inician es con mayúscula. Ahí ya tienen 2 ayuditas. Listo. De acá van a subrayar las que son adjetivos, es decir, que me hablan de cómo es ese gato. Entonces la subrayan. Entonces digo, bueno, acá me están diciendo que el gato es grande. Entonces me están diciendo que la subraye. Entonces subrayo grande. Y encierro en un círculo el pronombre que personaliza el gato y el ratón en la última oración. Entonces, ellos, por ejemplo, cuando la escriban, subrayan esa partecita. Y acá van a subrayar las palabras que son de la misma familia. Por ejemplo, acá, el gatero gato, y acá van a buscar las otras de acá. ¿Listo?